El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol levantó hoy, tras una reunión extraordinaria de su gobierno, la ley marcial que había declarado horas antes, al tiempo que aseguró que las tropas que se ocupaban de garantizarla ya se habían retirado a sus cuarteles. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El presidente surcoreano revoca la ley marcial tras el rechazo del Parlamento y protestas de civiles. La decisión se produjo poco después de que Estados Unidos pidiera a las autoridades de ese país que resolvieran la crisis pacíficamente y de acuerdo con el Estado de Derecho. Ucrania instó este martes a la OTAN a tomar decisiones históricas en su apoyo frente a Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky dejó claro que no aceptará ninguna alternativa a la plena integración en la alianza y criticó que dirigentes aliados hayan contactado a Vladimir Putin. Continúa la ofensiva en varios frentes en Siria. Rebeldes islamistas derriban una estatua del hermano del presidente Bashar al-Assad, mientras continúan avanzando hacia la ciudad de Hama, en el centro de Siria, capturando posiciones del gobierno. Se espera un contraataque de las fuerzas gubernamentales. Bienvenidos. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol puso fin a la ley marcial que había decretado horas antes, luego de que la Asamblea Nacional de ese país rechazara semejante medida excepcional. El mandatario anunció en las últimas horas que las tropas desplegadas para hacerla cumplir se retiraban a los cuarteles. Así pone fin de momento a un tenso drama político. Yoon Suk-yeol había ordenado la ley marcial tras acusar a la oposición de simpatizar con Corea del Norte. El presidente atraviesa un periodo de baja aprobación según las encuestas, mientras la oposición, con mayoría en el Parlamento, le ha bloqueado el presupuesto del próximo año. Este es el momento en el que 190 diputados del Parlamento surcoreano protestan contra la sorprendente decisión de su presidente, Yoon Suk-yeol, y votan en su contra. En una declaración televisada, el jefe de gobierno afirmó que acataba la votación para proteger el orden constitucional. Después de que la Asamblea Nacional solicitara que se revocara el estado de emergencia, hemos retirado a los militares desplegados para las operaciones de la ley marcial. Aceptamos la petición del Parlamento y levantaremos la ley marcial en una reunión del gabinete. La ley marcial decretada por Yoon no tenía relación directa con una amenaza inminente de Corea del Norte. Se trataba de una batalla política interna en la que Yoon culpó a la oposición de conspirar para destituirlo y paralizar a su gobierno usando el control del Parlamento. Algo que provocó que cientos de manifestantes se lanzaran a las calles de Seúl, la capital surcoreana. Pensé que debía dar un paso al frente y actuar como un ciudadano del país. Cosas como esta no deberían ocurrir nunca. Parece que estamos volviendo a la época de la dictadura. No es correcto que el presidente Yoon actúe de manera unilateral. Después de ver las noticias, me sentí angustiada. Creo que esto es una vergüenza nacional. A las puertas del Parlamento, algunos de los manifestantes trataron incluso de entrar en el edificio, algo que han impedido las fuerzas de seguridad. La Constitución del país ordena al presidente que levante la ley marcial en caso de que lo diga el Parlamento. Después de las horas más tensas que ha vivido el país en democracia en los últimos 37 años, finalmente el presidente Yoon, reunido con su gabinete, decidió revocar la controvertida ley marcial. Ucrania insiste en que la única garantía de seguridad real para el país frente a Rusia es su ingreso en la OTAN. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, reunidos este martes y miércoles en Bruselas, debaten sobre la continuidad de la ayuda a Ucrania ante la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego si el territorio que controla actualmente Kiev quedara bajo el paraguas de la OTAN. Sin embargo, la alianza descarta una adhesión inmediata por el temor de que todo el bloque se vea arrastrado a una guerra con Rusia. El Kremlin considera que una adhesión de Ucrania a la OTAN sería una amenaza inaceptable. Ampliamos la información con María García Sornosa en Bruselas. María, además del apoyo militar a Ucrania, ¿qué ha dicho Mark Rutte, secretario general de la Alianza, sobre la posibilidad de que Ucrania se convierta en un futuro miembro? ¿Hay novedades al respecto?
Sí, Silvia, la recepción aquí en la OTAN de esa llamada casi súplica de Ucrania para formar parte de la Alianza Atlántica ha sido recibida con bastante frialdad. Mark Rutte se ha limitado a señalar que la adhesión es irrevocable, pero en línea con su antecesor Jens Stoltenberg ha evitado fijar un calendario claro. Aquí en la Alianza Atlántica no hay unidad, no hay unanimidad para dar este paso. La administración Biden se ha resistido a lo largo de todo su mandato y también otros países como Alemania, y todo ello a pesar de las recientes declaraciones de Volodymyr Zelensky, donde aseguraba que estaba dispuesto a ceder parte de su territorio de forma temporal para que la Ucrania no ocupada formase parte de la Alianza Atlántica y estuviese así cubierta por ese sagrado artículo 5. Este sería un escenario atípico, pero no sin precedentes, porque recordemos que Alemania Occidental se unió en estos términos en 1955 y todo llega con una situación geopolítica y militar muy complicada para Ucrania, como demuestra el aterrizaje de Donald Trump en la Casa Blanca, pero también las pérdidas en los frentes de Kursk y del Donbass en el ámbito militar. Así es, la OTAN tiene puesta su mirada, como dijiste, sobre los cambios políticos en Occidente tras la victoria de Donald Trump. ¿Siguen las dudas sobre el papel de Estados Unidos en la alianza? ¿Están preparados para los cambios que propone Donald Trump con respecto a la OTAN? Sí, Silvia, estará en una reunión muy importante porque es la primera de Mark Rutte al frente de la alianza, pero sobre todo es la primera después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. La sensación aquí en los cuarteles generales es que Donald Trump va a forzar un alto al fuego, un acuerdo de paz el próximo año. En la OTAN no solo quieren un acuerdo, sino que quieren un buen acuerdo. Por eso todas las prioridades en estos momentos están en aumentar el suministro de armas para que Ucrania llegue lo más fuerte posible a esa mesa de negociación. En las últimas horas hemos visto cómo países como Estados Unidos, Alemania o Suecia han anunciado el envío de nuevos paquetes militares. La sensación, la estrategia aquí de los aliados es intentar persuadir y convencer a Donald Trump de que una Ucrania débil le va a hacer parecer a él mismo débil frente a Vladimir Putin, pero no hay muchas esperanzas, mucho optimismo de que esto vaya a dar sus frutos, y lo que sí hay es muchas expectativas sobre cuáles van a ser los movimientos y los primeros anuncios de Donald Trump con respecto a Ucrania una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un abrazo. Bueno, otros temas. El Organismo de Liberación del Levante, conocido como HTS, junto con facciones proturcas, inició el pasado miércoles una amplia ofensiva contra el ejército sirio, tomando control de varias ciudades. Este martes, el avance continúa hacia Hama, una ciudad clave en el centro del país. Las fuerzas gubernamentales afirman haber recuperado parte de los territorios perdidos en el ataque relámpago. En pocos días, los insurgentes se hicieron con la totalidad de la provincia de Idlib, un bastión opositor. También entraron en Alepo, la segunda ciudad de Siria. La reanudación de los combates ya ha desplazado a casi 50.000 personas, según Naciones Unidas. Al parecer, Siria está dividida por la guerra civil en varias zonas de influencia, donde los insurgentes cuentan con el apoyo de diferentes potencias extranjeras. Pero, ¿qué fuerza tienen y cómo surgió este grupo Hayat Tahrir al-Sham o HTS? Lo vemos en el siguiente informe. Los rebeldes sirios celebran su toma de Alepo, la segunda ciudad más grande del país. La ofensiva tomó al mundo por sorpresa, aunque algunos informes sugieren que llevaban tiempo planeando el nuevo ataque contra el régimen de Assad. Lidera a los insurgentes el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, conocido por sus iniciales HTS. Son la facción rebelde más poderosa de Siria, compuesta por unos 30 grupos armados y 60.000 combatientes bien entrenados. Controlan la provincia de Idlib, con unos 3 millones de habitantes al noroeste de Siria. Es casi el 30% del territorio sirio que no está controlado por el presidente Bashar al-Assad. HTS fue fundada por el rebelde islamista Abu Mohammed al-Golani. Surgió de un grupo conocido como Frente al-Nusra, que Golani estableció en 2011 durante las primeras etapas de la guerra en Siria.
En aquel entonces, bajo el liderazgo de Golani, Al-Nusra era una filial de Al-Qaeda en Siria, pero al parecer rompieron con el grupo en 2017 para convertirse en HTS. La ONU y Estados Unidos catalogaron el grupo como organización terrorista. Se le acusa de cometer abusos contra los derechos humanos en las zonas que controlan, como ejecuciones y persecución de minorías religiosas y mujeres. Aunque recientemente el grupo aseguró haber abandonado el terrorismo a la vez que busca mostrar un rostro más moderado. Y analizamos el tema con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria con sede en Madrid. Jesús, te saludamos, un placer tenerte acá. Bueno, al parecer los insurgentes están a las puertas de la ciudad siria de Hama, en el centro de Siria. Se trata del Organismo de Liberación del Levante, Hayat Tahrir al-Sham o HTS en árabe. ¿Qué sabemos de estas milicias? ¿Cuál es su importancia y cuánto poder político y militar tienen? Bueno, si buscamos su origen, efectivamente lo encontramos en Al-Qaeda. Hay que recordar que desde el año 2011 Siria está en una guerra que no ha conseguido resolver en ningún momento. El gobierno no controla la totalidad del país y no ha conseguido garantizar el monopolio del uso de la fuerza. Y en la provincia de Idlib es donde se han ido concentrando muchos grupos yihadistas, entre ellos Hayat Tahrir al-Sham, que tiene, como digo, una conexión originaria con Al-Qaeda, pero se ha ido desligando de ella, aunque en todo caso mantiene esa idea de crear un Estado regido por la ley islámica en una versión absolutamente rigorista. En todo caso, tácticamente ha conseguido abrir conexiones y contactos con otros grupos, incluso cristianos y drusos, que se oponen, y ese es el elemento común, al régimen de Bashar al-Assad, y en ese sentido hay que entender que ha conseguido ahora mismo un avance absolutamente sorprendente, cogiendo por sorpresa a unas fuerzas armadas sirias que no han sido capaces de defender primero Alepo, y ahora queda por ver si van a conseguir defender Hama o esa también va a caer en manos de los yihadistas. En cualquier caso, es algo que está cambiando sobre la marcha en el día a día. Bueno, y este último empuje forma parte de una amplia ofensiva de las fuerzas contrarias al presidente sirio. Ya hemos visto que Bashar al-Assad y otros líderes aliados han reaccionado. ¿Cuál es la relación de fuerzas actual de los bandos enfrentados? Bueno, podemos ver cómo ocurrió ya en su día en Afganistán con los talibán y como ocurrió en el Irak de años pasados, también con el avance de Daesh, del llamado Estado Islámico, cuando declararon su pseudo califato, que una imagen fachada de fortaleza lo que esconde en realidad es una absoluta debilidad. Y ha vuelto a ocurrir lo mismo con las fuerzas armadas sirias, que, como digo, nunca han llegado a controlar la totalidad del país y desde luego en ningún caso la provincia de Idlib, donde diferentes grupos rebeldes sin ningún tipo de estructura jerárquica entre ellos han conseguido mantener una resistencia contra el régimen durante estos últimos años. Ni esos grupos rebeldes tienen capacidad para una victoria definitiva en el campo de batalla, ni tampoco, como se está viendo, las propias fuerzas armadas sirias, que han quedado muy debilitadas a lo largo de estos últimos años en esa guerra civil en la que se han tenido que enfrentar contra enemigos que, si bien no son superiores en capacidad ni en efectivos, tienen en cualquier caso suficientes medios para seguir resistiendo a ese régimen, por otro lado, violador de derechos humanos, violador de derecho internacional y que ha castigado a su propia población, lo cual hace que también haya muchos sirios hoy en día dispuestos a movilizarse contra el régimen de Bashar al-Assad. Jesús, me queda poco tiempo, te pido que seas breve. ¿Qué papel tienen las potencias globales que apoyan a las facciones que creen que favorecen sus intereses estratégicos? Ese es uno de los problemas adicionales, porque efectivamente hay una clara injerencia de actores externos en el conflicto sirio. Estamos viendo cómo Turquía tiene muchos intereses en la zona norte del país, intentando evitar que los kurdos puedan consolidar una presencia en esa zona que sería contraria a sus intereses. Por lo tanto, Turquía está alineado con Hayat Tahrir al-Sham en este caso. También vemos cómo Irán tiene milicias que ya está movilizando desde Irak para combatir al lado de las fuerzas del régimen sirio, lo mismo que está haciendo Rusia, que también sigue apoyando a Bashar al-Assad desde hace muchos años. Pero ocurre que ahora mismo Irán y Rusia están implicados en sus propios conflictos, uno con Israel y el otro en Ucrania, con lo cual el régimen de Bashar al-Assad puede no contar ahora con el respaldo necesario para resistir esta embestida. Muchísimas gracias, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria en Madrid.
Un placer, hasta la próxima. Seguimos. El movimiento islamista Hamas, considerado terrorista por varios países, y el partido secular Fatah, antagonistas desde hace décadas, han pactado en El Cairo un acuerdo para la futura administración de la Franja de Gaza después de la guerra. Las negociaciones, auspiciadas por las autoridades egipcias, prevén la creación de un comité integrado por tecnócratas independientes en ámbitos como economía, educación, ayuda humanitaria y reconstrucción. El comité también estaría a cargo de la administración de la parte palestina del Paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, que es el único acceso, por cierto, al pequeño territorio a través de otro país que no sea Israel. Esto pondría fin al gobierno de Hamas y podría dar un impulso a las conversaciones de alto al fuego con Israel. Hay que tomar con mucha cautela los acuerdos entre Hamas y Fatah, las dos grandes y enemistadas facciones palestinas. En el pasado reciente hemos visto cómo ninguno de estos pactos a los que se han llegado han fructificado y el proceso de reconciliación nunca ha salido adelante. Esta vez es diferente y Hamas parece que ha cedido ante todas las pretensiones puestas sobre la mesa por Fatah, y ahora falta la palabra final del presidente Mahmoud Abbas. Egipto presiona porque tiene la petición expresa por parte de Estados Unidos para conseguir este acuerdo entre palestinos, y por eso El Cairo está presionando más que en ninguna otra situación en el pasado. Además, hay que tener en cuenta otro factor, que los ministros ultranacionalistas de Israel ponen a la misma altura a los dos grupos, a Fatah y a Hamas, y miran con mucha desconfianza una futura Gaza en manos de la Autoridad Nacional Palestina. Benjamin Netanyahu, en este caso, será quien tenga el veredicto final. Tras el alto el fuego temporal en Líbano, hay que explicar que en Hamas han comprendido que se han quedado solos, y algunos medios cercanos a los islamistas apuntan a que estarían dispuestos a ceder en sus pretensiones iniciales y ser más flexibles a la hora de negociar con Israel. Esto abriría, por ejemplo, las puertas a un acuerdo de cese temporal de violencia, no definitivo, y en Hamas también han comprendido que el ejército israelí no se retirará, y por eso levantan bases destinadas a pasar una buena temporada en la franja, por lo que Hamas no puede exigir una retirada total e inmediata. Los islamistas retienen aún a un número desconocido de rehenes con vida. Los israelíes estiman que pueden ser unos 50, y esa es precisamente el arma principal que les queda en una negociación después de una guerra en la que, hay que decirlo, lo han perdido prácticamente todo. Y mientras, la tregua en el Líbano pende de un hilo después de que Israel lanzara una serie de ataques contra el sur del país que causó al menos 10 muertos. Desde la implementación de la tregua el pasado miércoles, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo. Al respecto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes de que el alto el fuego no es el fin de la guerra y que su principal objetivo es reconstruir el norte de Israel y permitir el regreso de los más de 60.000 evacuados. Por su parte, el ministro de Defensa israelí amenazó con una ofensiva en todo el Líbano, y no solo centrada en la infraestructura y los supuestos miembros de Hezbollah, en caso de que la tregua colapse. Conectamos a esta hora con los periodistas Maya Siminovich en Tel Aviv y Joan Cabasés en Beirut para más detalles. Los saludo a los dos desde Berlín. Maya, Israel alerta de que ya no va a diferenciar entre Líbano y Hezbollah en sus ataques si fracasa el alto el fuego. ¿Cuál es el objetivo final del gobierno israelí? Hola Silvia, efectivamente hoy el ministro de Defensa Israel Katz, en un tour por el norte de Israel, donde más de 60.000 israelíes han sido desplazados, les ha dicho, y ha dicho al Líbano sobre todo, que ahora cualquier cosa que pase en el Líbano, cualquier cosa armada, Israel responsabilizará al Líbano, que no habrá ninguna excusa, que va a actuar de manera contundente y cero tolerancia, como hicieron hoy e hicieron ayer, y ya no va a distinguir entre la organización Hezbollah, considerada terrorista por más de 20 países, incluido Israel, por supuesto, y Líbano. Lo que no se sabe exactamente qué es lo que significa y hasta dónde van a llegar Israel. Lo que sí parece que el objetivo final es, como en Gaza, la disuasión a toda costa. Vamos ahora con Joan para conocer la respuesta. Joan, ¿cómo han reaccionado los líderes en Líbano ante estas declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, de retomar la guerra? ¿Están preparados para una ofensiva mayor?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Najib Mikati, primer ministro en funciones de Líbano, ha indicado hoy que han renovado esfuerzos diplomáticos en un intento por poner fin a los ataques israelíes en Líbano. Estos contactos, de hecho, ya empezaron ayer cuando el propio Mikati se dirigió a Estados Unidos y a Francia en un intento para que presionen ambos países a Israel para poner fin a lo que Líbano percibe como violaciones del alto el fuego. Hay reportes que indican que habría habido ya más de estas 50 violaciones por parte del lado israelí, que habrían provocado ya hasta 13 víctimas mortales en la última semana prácticamente de tregua en Líbano. Israel, por su parte, vemos cómo asegura que cuando ataca o actúa en Líbano es porque detecta presencia de miembros armados de Hezbollah en el sur de Líbano o de actividades de la milicia libanesa. El caso es que la tregua establece la creación de un comité internacional dirigido por los Estados Unidos, que es el responsable de supervisar la aplicación de la tregua sobre el terreno, es decir, del desmantelamiento de Hezbollah en el sur de Líbano. Pero este comité todavía no ha empezado su trabajo. De hecho, se espera que la primera reunión del comité se celebre el jueves, pasado mañana, con lo cual muchos entienden que Israel se está anticipando al trabajo de este comité. Por último, sobre si Líbano está preparado a una ofensiva mayor, todo parece indicar que no. Primero, porque el gobierno de Líbano no desea ir a la guerra, así lo ha indicado en múltiples ocasiones, y segundo, porque Hezbollah, la milicia activa y partícipe en este conflicto, parece estar gravemente debilitada. Muchísimas gracias, Joan Cabasés en Beirut, y Amaya Siminovich desde Tel Aviv. A vosotros. Y vamos a la economía. Paco Furio, cuéntanos. Y una vez más tenemos que hablar de guerra comercial, Silvia. El conflicto tecnológico entre China y Estados Unidos se agrava. Este martes, Pekín prohibió la exportación de materias primas a Estados Unidos. A partir de ahora, las empresas chinas ya no podrán vender allí galio, antimonio y germanio, entre otras materias necesarias para la producción de chips, la industria militar y la fabricación de paneles solares. La decisión de China es la respuesta a la decisión de Washington de colocar a 140 empresas tecnológicas chinas en una lista negra. Esas compañías no podrán recibir suministros tecnológicos claves. China acusa a Estados Unidos de querer frenar su desarrollo tecnológico. El conflicto entre la primera y segunda economía del planeta comenzó durante el primer gobierno de Trump y continuó con la administración de Joe Biden. Pues para saber más nos vamos directos a Nueva York. Ana Nieto, ¿qué significan estas medidas de represalia para Estados Unidos? Es la segunda vez que China responde con represalias de este tipo, pero la primera vez en el año 2023 dejó abierta la puerta a las exportaciones si las empresas solicitaban un permiso especial. Esta puerta parece que hoy se cierra como represalia a la tercera ronda de endurecimiento en los límites a las exportaciones de China a China por parte de Washington. Tanto el galio como el germanio, como el antimonio e incluso el grafito que se puede incluir en esta lista son claves, no solamente son raros, sino también son claves para la industria de Estados Unidos, la aeroespacial, la de defensa, la automotriz. Tradicionalmente las exportaciones han venido de China, pero hay otros países que también producen estos minerales: Bélgica, Alemania, Japón, Canadá. Las cadenas de proveedores están aseguradas, pero sí que puede haber algunos cambios y de hecho ya las ha habido desde el año pasado. Los ha habido por el precio. Todas estas represalias tienen consecuencias y el galio ha aumentado un 80% su valor y el germanio un 50%. Con el argumento de la seguridad nacional se amplía la distancia con China, pero también con un socio, Japón. El presidente electo Donald Trump ha anunciado que bloqueará la compra de US Steel por parte de Nippon Steel. ¿Es el fin de esta operación? Es una operación que ahora está a merced del calendario de transición del gobierno, pero que no gusta ni al ejecutivo saliente ni al entrante. El gobierno de Biden ha estado continuamente en contra de esta compra, valorada en 15.000 millones de dólares, y estuvo a punto de vetarla, pero decidió mandarla al Comité de Inversiones Extranjeras para estudiar su impacto en la industria y en la seguridad nacional. El comité tendrá finalizado su estudio el día 23 de diciembre y Biden puede, entre este tiempo,
tiempo y el que le queda en la Casa Blanca puede aprobarlo, puede vetarlo o puede volver a mandarlo a estudiar y dejárselo en la mesa al presidente entrante. En estos meses en los que ha durado el estudio de la operación, los ejecutivos japoneses han volado a Washington para tratar de convencer de las bondades de esta operación y han prometido que habrá inversiones en la industria en Estados Unidos. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, también ha pedido el pasado mes de noviembre al presidente Biden que apruebe la operación. Ahora está en el aire. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y a pesar de la crisis económica, la tasa de desempleo en la Unión Europea se mantuvo en octubre en el 6,3%, en mínimos históricos. El desempleo es, sin embargo, especialmente alto en España, con un 11,2%, mientras que aquí en Alemania se mantiene en un 3,4%. Sin embargo, los economistas son pesimistas sobre el futuro. La economía de la eurozona apenas crece y Alemania y Francia, los países locomotora de la eurozona, están en crisis. La industria se debilita, las exportaciones caen y las relaciones con China y Estados Unidos se deterioran. Los expertos sugieren que el desempleo subirá especialmente en el sector industrial y manufacturero, según las señales actuales de la economía, y los salarios se reducirán o estancarán. Y ahora nos vamos a Colombia. Vamos a Colombia, hablamos de un operativo especial y es que 2.000 efectivos de la policía colombiana comenzaron este martes a ingresar en 11 cárceles del país para combatir la extorsión, un delito dirigido mayoritariamente por presos y que los grupos criminales usan para financiarse. El operativo se inició en la madrugada en prisiones de Bogotá, Medellín e Ibagué con el apoyo de helicópteros y unidades caninas. El gobierno afirma que la extorsión es una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado. Tras las rejas, los delincuentes engañan y amenazan a sus víctimas con llamadas telefónicas o mensajes de texto. Junto a Colombia, Perú es uno de los países más afectados por la extorsión en la región. Y cambiamos completamente de tema con el trasfondo de una vieja disputa histórica. El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió a su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, quien busca avanzar en la demanda de su país de recuperar los mármoles del Partenón. Estos se encuentran en poder del Museo Británico desde 1816 y Atenas considera que fueron tomados ilegalmente. Según fuentes griegas, el gobierno británico no se opondría a la devolución de los frisos de 2.500 años de antigüedad. Tras la reunión, el Museo Británico comunicó que mantiene conversaciones al respecto para una asociación a largo plazo con Grecia. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.